Hay momentos en la vida en los que todo afuera parece estar en calma, pero por dentro algo se agita. No es ansiedad, no es miedo, es una certeza suave, como un susurro que no viene de la mente, sino del alma. Es la intuición, y aunque no siempre sabemos cómo describirla, en el fondo sentimos que viene de un lugar más alto. Para quienes tenemos una vida de fe, hay algo profundo en creer que esa voz interior, tan clara y al mismo tiempo tan misteriosa, es Dios, hablándonos en el lenguaje más íntimo posible. San Juan Pablo II solía decir que la conciencia es el santuario del hombre, donde está solo con Dios. Esta frase no es solo poética, es una afirmación profunda sobre la forma en que lo divino se manifiesta en nuestras decisiones, en nuestros presentimientos, en esas corazonadas que nos dicen, por aquí no, o esto es lo correcto, aunque todo lo demás diga lo contrario. La intuición no es superstición, ni una simple emoción pasajera. Es una forma de sabiduría que muchas veces no entendemos con la mente racional, pero que reconocemos con el corazón. Y aquí es donde la fe cobra un nuevo sentido. Porque si creemos que Dios no solo existe, sino que nos ama personalmente, ¿por qué no habría de hablarnos desde dentro, con ternura, con firmeza, con claridad silenciosa? En la vida adulta, especialmente después de los 45 años, esta voz se vuelve más nítida. Tal vez porque ya hemos vivido suficientes experiencias como para saber que el ruido del mundo engaña, que las apariencias confunden y que no todo lo que brilla da paz. Aprendemos que la verdadera sabiduría viene acompañada de una profunda serenidad. Y que muchas veces, cuando tomamos decisiones que nos hacen dormir tranquilos, fue porque seguimos esa intuición que parecía venir de algo o de alguien más grande que nosotros. Pero, ¿qué hace que esa voz sea tan difícil de seguir a veces? ¿Por qué dudamos de ella incluso cuando sentimos que es real? México, un país profundamente espiritual, ha crecido con una relación cercana con lo sagrado. Las abuelas decían, cuando algo no te late, no lo hagas, o Dios siempre avisa, solo hay que saber escuchar. Esta sabiduría popular, transmitida en los hogares, en los rezos, en los silencios, es parte de nuestra cultura. Pero la modernidad, la prisa, el exceso de información han ido silenciando esa sensibilidad. Hemos aprendido a desconfiar de lo invisible, de lo que no se puede explicar con lógica, y ahí empieza el conflicto. Juan Pablo II insistía en que la libertad interior es necesaria para escuchar a Dios. No se trata solo de creer, sino de hacer espacio para que esa voz tenga lugar. Él decía que la conciencia no grita, no impone. La conciencia, cuando está bien formada, es un eco del amor de Dios dentro de nosotros, pero si está ahogada por el miedo, la culpa o la presión externa, se vuelve cada vez más difícil distinguir lo que realmente es divino de lo que solo es ruido. Por eso, muchas veces ignoramos la intuición, la confundimos con capricho, dudamos porque no encaja con lo que los demás esperan. Pero dentro de nosotros sigue viva, no se apaga, se queda ahí paciente, como si esperara a que estemos listos para volver a escuchar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido esa voz interior y no la seguiste? ¿Cuántas veces te has arrepentido de no haber hecho caso a lo que sentías en el alma? Aquí no hablamos de misticismo vacío. Hablamos de esa experiencia real que todos en algún momento hemos tenido. La de sentir que algo o alguien nos está guiando. La intuición es, muchas veces, el lenguaje silencioso de Dios. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oímos todo el tiempo, la televisión, el tráfico, la voz de los demás, pero escuchar requiere presencia. Escuchar implica atención, disposición y en muchos casos, silencio interior. San Juan Pablo II insistía en que la conciencia es el lugar donde el ser humano se encuentra a solas con Dios, no como un juez que dicta sentencias, sino como un padre que susurra orientación, que ofrece luz sin obligar, que invita sin forzar. En la vida moderna, solemos asociar la intuición con una especie de sexto sentido, algo medio misterioso, quizás emocional, tal vez útil,
pero poco confiable. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, la intuición, cuando está en sintonía con una conciencia bien formada, puede ser la voz misma de Dios que nos mueve a actuar según el bien verdadero. No es adivinación, no es impulso irracional. Es fruto de la gracia que obra en lo más íntimo del alma. San Juan Pablo II, con su formación filosófica y teológica, veía la conciencia no solo como un fenómeno psicológico, sino como un espacio sagrado. Decía que la conciencia es ese núcleo más secreto y sagrado del hombre, en el que está solo con Dios y donde resuena su voz. Esa voz no se oye con los oídos, pero se percibe con una claridad que a veces sobrecoge. Cuando ignoramos esa voz, muchas veces no sentimos culpa inmediata, sino un vacío, un desacomodo interior, una sensación de que algo en nuestra alma quedó incompleto. Esa es la señal más clara de que no fuimos fieles a nuestra conciencia y, por tanto, no fuimos fieles a la presencia de Dios dentro de nosotros. En la cultura mexicana hay un respeto profundo por la voz de la conciencia. Aunque no siempre se llame así, está presente en expresiones como «algo me decía que no debía ir» o «sentí que Dios me estaba advirtiendo». Esa intuición no es superstición, es sabiduría transmitida de generación en generación. Es el eco de una espiritualidad viva que, aunque muchas veces no se exprese con palabras teológicas, sigue siendo profundamente real. Pero con los años, especialmente después de los 45, esa voz empieza a tener más peso. ¿Por qué? Porque la experiencia vivida nos ha enseñado que no todo lo racional es correcto y no todo lo emocional es capricho. Aprendemos a discernir. Aprendemos a reconocer qué voces vienen del miedo, cuáles vienen del ego y cuál viene del amor, de la verdad, de Dios. A veces, esa intuición aparece como un no vayas, otras como un llámale. A veces es una inquietud que no desaparece hasta que hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y aunque la mente quiera justificar lo contrario, el corazón ya sabe la respuesta. Porque Dios, en su infinita delicadeza, no nos empuja, nos llama, nos deja libres, pero nunca nos abandona. San Juan Pablo II también hablaba del peligro de adormecer la conciencia. Cuando justificamos constantemente nuestras decisiones, cuando elegimos ignorar esa voz porque incomoda, poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad espiritual. No porque Dios deje de hablarnos, sino porque ya no sabemos cómo escucharlo. Recuperar la sensibilidad a la intuición es, en gran parte, un ejercicio de humildad. Requiere silencio, requiere tiempo y, sobre todo, requiere sinceridad con uno mismo. Porque la voz de Dios no habla desde el ruido de la vanidad, ni desde la urgencia del mundo, sino desde lo más sereno de nuestro ser. Ahí donde no hay máscaras, donde ya no nos estamos defendiendo de nadie, donde simplemente somos. Quizás por eso, en momentos de dolor, de pérdida o de crisis, esa voz vuelve a escucharse con más fuerza. Porque el alma, al estar herida, se abre más fácilmente a lo eterno, y es entonces cuando la intuición se vuelve nítida. Nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, esperando que quitáramos el ruido para poder escucharlo de nuevo. Hay decisiones que marcan la vida. Algunas se toman en segundos, otras después de meses de reflexión. Pero lo curioso es que muchas veces, aquellas que resultan más acertadas no son las más pensadas, sino las más sentidas. No desde la emoción impulsiva, sino desde una certeza interior que no necesita muchas palabras. Es en esos momentos cuando uno siente que eligió desde el alma, y eso, para San Juan Pablo II, es un signo claro de libertad verdadera. Él no veía la libertad como un hacer lo que uno quiera, sino como la capacidad de elegir el bien con responsabilidad y amor. Y aquí la intuición juega un papel clave, porque cuando una persona está alineada con su conciencia, cuando ha cultivado una relación íntima con Dios, sus intuiciones ya no nacen solo de experiencias pasadas o emociones presentes, sino de una verdad más profunda que habita en el corazón humano.
En México, donde la familia, la fe y las emociones están tan entrelazadas, muchas decisiones importantes, como perdonar a un hermano, renunciar a un trabajo por dignidad o cuidar a un padre enfermo, no se toman por cálculo. Se toman porque algo en el corazón dice, es lo correcto. Y aunque no siempre se pueda explicar con lógica, hay una paz que acompaña esas decisiones, una paz que solo puede venir de Dios. Cuando una persona madura, su libertad también se transforma. Ya no se trata de buscar el placer o evitar el dolor, sino de vivir con coherencia, de mirar hacia atrás sin arrepentimientos profundos, de poder decir, elegí lo que sentí que era lo más justo, lo más amoroso, lo más verdadero. Esa es la libertad que Juan Pablo II llamaba libertad en la verdad. Y no hay verdad más íntima que esa que brota desde la intuición cuando ha sido cultivada en el diálogo con Dios. Pero llegar a ese punto no es fácil. Requiere haber pasado por muchas etapas de autoconocimiento, de errores, de silencios. Requiere haber vivido la vida con suficiente atención como para distinguir entre el capricho del ego y la voz de la conciencia. Muchas personas mayores de 45 años lo saben muy bien. Las decisiones más valientes no siempre fueron las más aplaudidas, pero fueron las que más paz dejaron en el alma. ¿Y cómo saber si una intuición viene realmente de Dios? San Juan Pablo II ofrecía varios criterios, y uno de ellos es simple pero poderoso: el fruto. Si una decisión, aunque difícil, deja como fruto la paz interior, la reconciliación, la compasión, la humildad, entonces muy probablemente fue guiada por el Espíritu. Pero si lo que queda es angustia, culpa, soberbia o división, es momento de volver al silencio y escuchar de nuevo. Aquí no hablamos de una fórmula mágica. Hablar de intuición divina no es excusa para hacer lo que uno quiere y luego justificarlo como voluntad de Dios. Más bien, se trata de formar el corazón para que sea un terreno fértil donde Dios pueda sembrar su sabiduría. Y esa formación se da en la oración, en el examen de conciencia, en la escucha atenta de la vida y de quienes nos rodean. En la cultura mexicana, la figura del corazón sabio ha estado presente desde siempre. La abuela que parece saber sin estudiar, el campesino que toma decisiones con sabiduría profunda, la madre que siente cuando algo no está bien con su hijo. Todo eso son ejemplos vivos de cómo la intuición puede ser una manifestación de lo divino, especialmente cuando va acompañada de humildad, experiencia y oración. A esta edad, muchos ya no buscan tener la razón, buscan tener paz. Y eso cambia todo, porque cuando se busca la paz verdadera, no la comodidad sino la que viene de hacer lo correcto, la intuición se vuelve una brújula confiable. Y esa brújula, cuando está bien orientada, apunta siempre hacia el amor. Vivimos rodeados de ruido, no solo el que proviene de la calle, de la televisión o del celular, también el ruido mental, preocupaciones constantes, juicios apresurados, conversaciones repetidas en la cabeza. Todo esto nos aleja del lugar donde Dios suele hablar más claro, el silencio. San Juan Pablo II comprendía esto con profundidad. Para él el silencio no era vacío, sino espacio sagrado, un lugar donde la verdad, la conciencia y la voz divina podían encontrarse sin interferencias. Y sin embargo, qué difícil es guardar silencio hoy. Incluso cuando estamos solos, el impulso de revisar el teléfono o encender algo de fondo es casi automático. Hemos perdido costumbre de habitar nuestro propio interior. Pero si queremos recuperar la intuición como forma de diálogo con Dios, necesitamos volver a escuchar desde dentro, y eso requiere crear silencio, tanto externo como interno. En su vida personal, Juan Pablo II dedicaba largos momentos a la oración en silencio. No pedía, no hablaba, solo estaba. Y era en ese estar donde percibía la presencia de Dios como guía. Él sabía que en el silencio maduran las decisiones más profundas, esas que no nacen de la lógica inmediata, sino de un discernimiento más alto que integra mente, cuerpo, alma y fe. Muchas personas en México,
sobre todo mayores de 45, recuerdan con nostalgia cuando los tiempos eran más lentos. Cuando se podía sentar uno en el patio, ver caer la tarde, pensar, sentir, sin distracciones. Esa pausa no solo era descanso, era escucha, era abrir un espacio para que lo divino tocara el corazón sin necesidad de palabras. Y ahí, en medio de la rutina simple, aparecían intuiciones profundas. No es momento de hablar. Deja ir esa rabia. Busca reconciliación. Porque cuando uno calla por fuera, comienza a escuchar lo que verdaderamente importa. Y lo que aparece entonces no es siempre cómodo. A veces, el silencio nos confronta con verdades que hemos estado evitando. Nos muestra lo que ya sabíamos, pero no queríamos aceptar. Nos invita a perdonar donde aún hay rencor. Nos llama a soltar lo que ya no edifica. Nos empuja a amar, incluso cuando duele. Eso es lo que hace que el silencio sea tan necesario, pero también tan temido. En el fondo, todos sabemos que en él está la voz de Dios. Y esa voz, aunque llena de amor, también nos revela nuestra verdad. Nos muestra caminos que a veces preferiríamos no ver, porque implican cambio, renuncia, honestidad. Pero si realmente deseamos vivir una vida guiada por intuiciones verdaderas, no podemos temerle a esa voz. San Juan Pablo II decía que el silencio es la puerta del discernimiento, y discernir, más allá del término religioso, es simplemente aprender a elegir con sabiduría. Es distinguir entre lo que brilla y lo que alumbra, entre lo que alivia y lo que sana, entre lo que agrada y lo que transforma. Solo desde ese discernimiento podemos reconocer cuando una intuición viene de Dios, y no solo de una emoción pasajera. En nuestra cultura, el silencio también ha tenido un lugar importante, aunque a veces malinterpretado. Calladita te ves más bonita. No es el tipo de silencio que forma el alma. El silencio del que hablamos aquí no es sumisión, es encuentro. Es ese momento en el que uno se conecta con su interior y desde ahí con lo eterno. Y cuando se logra, incluso unos pocos minutos pueden traer una claridad que no llegó con horas de discusión. A veces, la intuición divina no llega como una idea, llega como una certeza sin palabras, como una paz repentina, como un cambio de ánimo inexplicable, como una lágrima que no se sabía que estaba esperando caer, y todo eso ocurre en el silencio, en ese altar invisible que cada quien lleva por dentro. Quien aprende a abrazar el silencio, aprende a escuchar a Dios, y quien escucha a Dios no camina en soledad, aunque por fuera parezca estar solo. Todos hemos pasado por eso, una decisión difícil, opiniones divididas, dudas constantes. Y en medio de todo eso, aparece una sensación que no es lógica, pero tampoco es meramente emocional. Es algo más profundo, una intuición, esa impresión silenciosa que nos dice qué hacer, aunque no siempre sepamos por qué. En esos momentos es fácil confundirse. ¿Es miedo? ¿Es deseo? ¿Es ego? ¿O es de verdad Dios hablando en lo más hondo del alma? San Juan Pablo II comprendía que el ser humano está compuesto por cuerpo, mente y espíritu, y que estas tres dimensiones se entrelazan en nuestras decisiones. Pero advertía también sobre el riesgo de vivir dominados únicamente por la emoción o por la razón, porque ambas por sí solas pueden ser engañosas. La emoción puede ser impulsiva, la razón fría. Pero la intuición, cuando nace de una conciencia formada, abierta a Dios, puede llevarnos a elegir con profundidad y autenticidad. El problema es que muchas veces confundimos estas voces. A veces creemos que estamos siguiendo una corazonada, pero en realidad estamos reaccionando al miedo. O pensamos que estamos siendo razonables, cuando en el fondo estamos justificando una decisión que no nos da paz, y esa confusión nos agota, nos aleja de nosotros mismos y de esa voz divina que, como decía Juan Pablo II, nunca se impone, pero tampoco se equivoca. En la vida adulta, especialmente después de los 45, empezamos a reconocer mejor esas diferencias. Ya no nos seduce tanto el entusiasmo inmediato.
Hemos aprendido que no todo lo que nos emociona es bueno, ni todo lo que parece correcto es justo. Nos volvemos más atentos, más cuidadosos, más reflexivos, y es ahí donde la intuición se vuelve una guía valiosa, si la sabemos escuchar con honestidad. En México, donde la vida emocional es intensa y profunda, muchas personas han vivido grandes aciertos y también errores por seguir lo que sentían en su corazón. Pero con el tiempo, uno aprende a diferenciar entre emoción y verdad, a darse cuenta de que lo que viene de Dios no siempre es lo más fácil, pero sí lo más fecundo. Y eso es lo que distingue la intuición divina de cualquier otra voz, sus frutos. Juan Pablo II decía que la voz de Dios nunca lleva al orgullo, ni a la división, ni a la desesperación. Al contrario, incluso cuando pide sacrificio, esa voz deja una huella de paz, una tranquilidad interna que no necesita aplausos ni aprobación. Y eso es clave para discernir si lo que sentimos proviene realmente de Dios o si solo responde a nuestras heridas o deseos. Hay personas que, por seguir esa intuición silenciosa, cambiaron de vida. Dejaron un trabajo que los asfixiaba. Sanaron una relación que parecía perdida. Se atrevieron a perdonar a alguien que no pedía perdón. No fue por lógica, tampoco fue solo por emoción. Fue porque algo en el alma les decía que ese era el camino. Y esa certeza, aunque difícil, les trajo libertad. Pero también hay quienes, por miedo o por ruido interior, callaron esa voz. Y luego vivieron con ese peso de «yo sabía y no hice caso». Ese lamento es muy común en las personas mayores. Y muchas veces no tiene que ver con errores grandes, sino con momentos en los que no fueron fieles a sí mismos, a esa guía interior que pedía una acción, una palabra, una decisión. La buena noticia es que nunca es tarde. Mientras haya vida, esa voz sigue ahí, tal vez más suave, pero no menos firme, porque Dios no se cansa de hablarnos. Somos nosotros los que, a veces, dejamos de escuchar. Y volver a esa escucha requiere valentía, para distinguir entre emoción, razón e intuición, para aceptar cuando nos hemos equivocado y para confiar en que aún podemos elegir con amor y con verdad. Una de las formas más sutiles en que el ser humano se pierde a sí mismo es el autoengaño. No se trata de mentir a los demás, sino de convencerse de algo que, en el fondo, ya se sabe que no es cierto. Decirnos que estamos bien cuando no lo estamos, que algo no nos afecta cuando en realidad nos duele, que una decisión es justa, aunque en lo más íntimo del alma sepamos que no lo es. Es ahí donde la intuición, como esa voz tranquila pero insistente, puede convertirse en salvación. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de la dignidad interior, de esa verdad que todos llevamos dentro, que no depende de lo que otros piensen o digan, sino de lo que Dios ha inscrito en el corazón de cada persona. Cuando nos alejamos de esa verdad, comenzamos a justificarnos, a racionalizar, a construir versiones cómodas de la realidad. Pero hay algo que no se deja engañar: la conciencia. Y aunque podamos callar la mente, aunque sepamos cómo defender nuestra postura ante el mundo, esa intuición que nos conecta con la verdad permanece despierta. Es la que se activa cuando estamos solos, cuando cae la noche y no hay ruido externo. Esa voz que susurra: tú sabes que no es así. Y aunque no grite, incomoda, porque nos recuerda que hemos dejado de ser fieles a lo que realmente somos. En la cultura mexicana, el valor de la honestidad con uno mismo está muy presente, aunque no siempre se exprese de forma directa. La gente mayor dice cosas como «el corazón no se equivoca» o «tú sabes bien lo que hiciste». Frases que, lejos de juzgar, apelan a esa sabiduría interna que todos tenemos. A veces no sabemos cómo explicarla, pero la sentimos. Y cuando la ignoramos, lo pagamos con inquietud, con insatisfacción, con esa sensación de que estamos viviendo una vida que no es del todo nuestra. Después de los 45, el alma se vuelve más sensible a estas desconexiones, tal vez porque ya no hay tanto tiempo para seguir fingiendo.
porque se empieza a valorar más la paz que la apariencia. Y es en este punto donde muchas personas redescubren la intuición no como algo extraño, sino como una herramienta de reconciliación con su verdad más profunda. San Juan Pablo II afirmaba que vivir en la verdad es un acto de valentía. No se trata solo de decirla hacia afuera, sino de aceptarla hacia adentro, y esa aceptación no siempre es inmediata. A veces requiere llorar lo que se ha evitado, reconocer errores sin caer en la culpa, soltar relaciones, roles o imágenes que ya no nos representan. Es un proceso, pero uno que comienza, casi siempre, con una intuición. Tal vez es un malestar difuso, tal vez es una sensación de estar desconectado de uno mismo, o una paz que aparece justo cuando imaginamos otra posibilidad de vida. Eso es lo que San Juan Pablo II llamaba la voz de la conciencia bien formada. No acusa, no castiga, pero orienta, y lo hace con una firmeza serena que, si se escucha, puede evitar años de dolor innecesario. Muchos testimonios de personas en México reflejan esto. Yo ya sabía, pero me daba miedo, dicen. O, algo dentro de mí me decía que ese no era el camino, pero me hice el ciego. Y no lo dicen con rabia, lo dicen con un tono de aprendizaje. Porque en el fondo, aunque hayamos caído en el autoengaño, la intuición sigue ahí, como una brújula sin batería externa, pero con dirección clara. Volver a escucharla es un acto de amor propio, es también un acto de fe. Porque confiar en la intuición, cuando está iluminada por la conciencia y abierta a Dios, es confiar en que hay un camino verdadero para ti. No el más fácil, no el que todos entienden, pero sí el que te lleva a vivir con coherencia, dignidad y plenitud. Hablar de intuición en clave espiritual no es hablar de magia ni de misticismo vacío. Es reconocer que Dios, en su amor profundo, ha dejado en cada ser humano una capacidad para percibir lo invisible, una forma de conexión directa con su voluntad. San Juan Pablo II, profundamente devoto del Espíritu Santo, entendía la intuición como una de las formas en que este Espíritu actúa en nosotros, no siempre con palabras claras, pero sí con impulsos internos que nos acercan al bien. El Espíritu Santo no se manifiesta solo en grandes visiones o milagros, también actúa en lo cotidiano, en una incomodidad que nos hace reflexionar antes de hablar, en una certeza que nos anima a pedir perdón, en una paz silenciosa que llega tras una decisión difícil. Todo eso puede ser intuición movida por Dios, una manifestación concreta de su presencia activa en la vida del creyente. Juan Pablo II rezaba constantemente al Espíritu Santo para que iluminara su conciencia, no porque desconfiara de su inteligencia, sino porque sabía que la razón humana, sin la luz del Espíritu, puede volverse arrogante o miope. Por eso, para él, la verdadera sabiduría consistía en escuchar, y escuchar en lo profundo, ahí donde la lógica no alcanza, pero el alma sí comprende. En México, hablar del Espíritu Santo no es algo ajeno. Muchas personas lo invocan en momentos de angustia, en decisiones importantes, en oraciones de madrugada. Espíritu Santo, ilumíname, se escucha decir. Y aunque muchas veces no se sepa explicar teológicamente, la fe popular ha intuido desde siempre que esa fuerza divina guía, mueve, da claridad. Es en esa tradición viva donde la intuición toma una dimensión espiritual concreta. Después de los 45 años, cuando la vida ha mostrado sus altos y bajos, esta dimensión se vuelve más relevante, porque ya no se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo con sabiduría, de actuar con el corazón alineado a lo que uno cree, de evitar errores que se repiten por no escuchar lo que ya se intuía. En esta etapa, la fe puede profundizarse no tanto por certezas nuevas, sino por intuiciones más finas, más serenas, más confiadas. San Juan Pablo II insistía en que el Espíritu Santo no reemplaza la libertad humana, sino que la eleva. Nos hace capaces de ver más allá del ego, del miedo, de la conveniencia. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando una intuición auténtica se manifiesta.
aparece una claridad que no es invasiva, pero sí transformadora. Una certeza que no domina, pero tampoco se deja ignorar. Algunas personas relatan que justo antes de tomar una decisión equivocada, algo dentro de ellas les decía no lo hagas, pero no escucharon. Otras cuentan que, sin saber por qué, sintieron que debían hacer una llamada, visitar a alguien, cambiar de camino. Y gracias a eso, algo importante ocurrió. Estos no son solo instintos, son momentos en los que el espíritu se hace presente, muchas veces sin que nos demos cuenta. El reto está en aprender a diferenciar esta intuición inspirada del simple impulso emocional. ¿Cómo? A través de la oración, del silencio, del examen interior. Cuando una intuición está movida por el espíritu, suele estar acompañada de paz, de humildad, de apertura. No genera orgullo, ni ansiedad, ni división. Más bien, invita al amor, a la verdad, a la compasión. Es una guía hacia lo que edifica, no hacia lo que destruye. En nuestra vida cotidiana, podemos cultivar esta escucha interior. No se trata de esperar señales espectaculares, sino de aprender a afinar el corazón, de pedir cada día: Espíritu Santo, ayúdame a sentir lo que es tuyo, a soltar lo que no lo es, a seguir lo que me acerca a ti. Esa oración, hecha con sinceridad, es el primer paso para volver a confiar en nuestra intuición como un canal sagrado. Y cuando esto ocurre, la vida comienza a tener otro ritmo. Más alineado, más verdadero, más en paz. Porque entonces ya no caminamos solos, caminamos acompañados por dentro. No todas las voces interiores provienen del espíritu. A veces, la intuición se confunde con el eco de una herida que aún no ha sanado. Es por eso que discernir qué parte de lo que sentimos viene de Dios y qué parte nace de un dolor no resuelto es una tarea esencial para quien quiere vivir con autenticidad espiritual. San Juan Pablo II, en su profunda comprensión del sufrimiento humano, hablaba del corazón purificado como condición para escuchar verdaderamente a Dios. Porque sí, Dios nos habla por medio de la conciencia, pero si esa conciencia está condicionada por el miedo, el resentimiento o la desconfianza, lo que creemos que es intuición puede ser una protección inconsciente, un mecanismo de defensa, un autoengaño con buena intención. Por eso, sanar las heridas emocionales no es solo una cuestión psicológica, también es una necesidad espiritual. En la vida adulta, muchas personas llevan consigo dolores no expresados, relaciones rotas, decepciones profundas, traiciones, duelos no cerrados. Y aunque en lo exterior la vida siga, esas marcas interiores siguen generando filtros. Hacen que desconfiemos de lo bueno, que rechacemos oportunidades, que interpretemos señales desde la herida, no desde la verdad. En México, donde la familia tiene un valor central, estas heridas muchas veces vienen de vínculos muy cercanos, padres, hijos, hermanos, parejas, y como no se acostumbra a hablar del dolor abiertamente, ese sufrimiento se va guardando. A veces se transforma en carácter fuerte, en orgullo, en distancia. Otras veces se disfraza de yo ya estoy bien, cuando en realidad lo que hay es una intuición distorsionada. No me acerco porque siento que algo anda mal. Pero en el fondo, es miedo al rechazo, otra vez. San Juan Pablo II, en su carta sobre el sufrimiento, decía que el dolor no es una barrera para Dios, sino una puerta. Pero solo si se atraviesa con sinceridad. Es decir, si lo reconocemos, lo ofrecemos, lo ponemos en manos de aquel que puede transformar la herida en fuente de sabiduría. Y esa transformación es la que permite que la intuición se afine, que se limpie, que vuelva a ser un canal de luz en lugar de un reflejo del temor. ¿Y cómo se logra eso? No hay recetas mágicas, pero sí caminos seguros. Uno de ellos es la oración con verdad. No la que repite fórmulas, sino la que se atreve a decir: Dios, no entiendo por qué pasó esto. Tengo miedo, siento rabia, pero quiero escucharte. Ayúdame a limpiar mi interior para distinguir tu voz de mi dolor. Esa oración abre espacio
para que el Espíritu Santo entre donde antes solo había silencio acumulado o rabia disfrazada de indiferencia. Otra vía es el perdón. No el superficial, no el que se da por obligación, sino el perdón profundo, que reconoce el daño, pero decide no quedarse anclado en él. El perdón que libera y que muchas veces se da primero en el corazón, incluso antes de que la otra persona lo pida. Sanar es un acto de libertad, no de negación, y cuando esa libertad llega, la intuición cambia, se vuelve más suave, más clara, menos ansiosa. Se vuelve más parecida a la voz de Dios. Muchas personas dicen, ahora entiendo por qué antes no podía ver con claridad. Y no fue porque Dios no hablara, sino porque la herida era tan ruidosa que no dejaba espacio para la escucha. Pero cuando el alma sana, algo se desbloquea. Y entonces lo que parecía confuso se vuelve evidente. Lo que antes dolía al recordarlo, ahora se puede mirar con paz. Por eso, la sanación interior es parte del camino espiritual, porque no se trata solo de creer en Dios, sino de permitirle hablarnos. Y para eso, hay que tener un corazón limpio, no perfecto, pero sí dispuesto a distinguir entre intuición y reacción, entre protección y guía, entre dolor y verdad. Al final del camino, cuando ya no buscamos tener razón, ni demostrar nada a nadie, lo que verdaderamente anhelamos es vivir en paz. No una paz superficial, sino esa serenidad que viene de saber que uno está siendo fiel a lo que es, a lo que cree y a lo que siente como verdadero. Esa fidelidad interior es, en palabras de San Juan Pablo II, una forma de comunión con Dios. Una forma de orar con la vida misma. Y es ahí donde la intuición encuentra su sentido más alto. Vivir desde la intuición no es vivir impulsivamente, ni guiarse por caprichos disfrazados de corazonadas. Es vivir en constante diálogo con el Espíritu. Es actuar desde esa zona profunda del alma donde la fe, la conciencia y la experiencia se encuentran. Es tomar decisiones desde el amor, incluso cuando eso implique renuncias. Y sobre todo, es aprender a confiar en que Dios no solo está en el templo o en los libros sagrados, sino también en el susurro interior que nos dice, este es el camino, síguelo. Juan Pablo II decía que el ser humano alcanza su plenitud cuando vive con libertad interior. Y no hay libertad más grande que la de seguir lo que uno sabe que es verdadero, aunque no sea lo más popular ni lo más fácil. La intuición, bien comprendida, es un don que se afina con los años, con la oración, con el silencio y con la humildad. Es un fruto de la vida vivida con conciencia. En México, muchas personas mayores, abuelos, padres, madres sabias, no necesitan hablar mucho para transmitir sabiduría. A veces, con una mirada, con un gesto, con un consejo sencillo, nos hacen sentir que hay algo más profundo guiándolos. No siempre tienen estudios teológicos, pero tienen algo aún más poderoso. Una vida que ha sido pulida por la experiencia, el sufrimiento, la fe y el amor. En ellos, la intuición se ha vuelto casi una forma de hablar con Dios. Vivir desde la intuición es también vivir con coherencia. Significa que lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace están en armonía. Y cuando esa armonía se logra, el alma descansa. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay contradicción interna. Ya no hay que esconderse de uno mismo. Ya no hay que justificar decisiones. Simplemente se vive desde la verdad interior y eso transforma todo. Juan Pablo II fue un testigo de esto. En medio de las responsabilidades del papado, de los desafíos políticos y espirituales de su tiempo, supo mantenerse fiel a esa voz interior que lo conectaba con Dios. Y esa fidelidad no lo hizo inflexible, sino profundamente humano, cercano. Capaz de llorar, de reír, de abrazar. Su intuición lo llevó a confiar en el pueblo, en los jóvenes, en los silencios de los ancianos, en la oración del sencillo. Para quienes hemos llegado a una etapa madura de la vida, este mensaje es un regalo. Ya no necesitamos probar nada, lo que buscamos es autenticidad. Y esa autenticidad empieza
cuando volvemos a confiar en nuestra intuición como un puente entre nosotros y Dios, cuando dejamos de dudar de esa voz serena que no pide explicaciones, solo atención, cuando aprendemos a mirar hacia adentro con respeto, no con juicio. Vivir así no significa que todo será claro de inmediato. A veces la intuición nos pedirá paciencia, otras veces valentía y muchas veces fe, pero una fe que no espera certezas externas, sino que se fortalece desde dentro, desde esa conexión íntima con lo divino que nos habita y nos guía. Tal vez por eso, tantas personas mayores dicen que, al mirar hacia atrás, lo que más valoran no son los éxitos, ni el dinero, ni los aplausos, sino haber sido fieles a lo que su corazón, en silencio, les decía. A esa voz que no todos escuchaban, pero que ellos siguieron, porque en esa voz estaba Dios.